Empezamos en unos 3 minutos, ¿les parece? Está bien. Sí, 3 minutos exactos entonces, sí, porque están ya ingresando los participantes. Sí, entonces podemos empezar ya. Ajá. Listos. Listo. Javier, entonces tú que eres el moderador para dar inicio. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Buenos días con todas y todos. Reciban un cordial saludo de la GIZ, el programa Previ Mujer de la Cooperación Técnica Alemana, que en conjunto con Impacto y con CERES está realizando este webinar que tiene por título Empresas con futuro firmes, ante las pandemias. Para dar inicio a este webinar de manera oficial, voy a dar el paso a Viviana Maldonado, directora nacional de Previ Mujer en Ecuador. Viviana, por favor. Muchas gracias. Es un gusto darles la bienvenida a esta segunda webinar que hemos organizado con CERES, el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, junto a su directora ejecutiva, Evangelina Gómez Durañona. Ella es una aliada y convencida de que el sector empresarial, es decir, productivo, es un actor importante de la sociedad, justamente para contribuir con el cambio, que es uno de los temas que también nos convoca en esta webinar. Y por supuesto también quiero agradecer a Impacto con la institución, la organización que estamos coordinando esta webinar y que ustedes también están, tienen la posibilidad de mirar en vivo en YouTube la transmisión de esta webinar. Hemos pensado en un formato diferente que nos permita tanto a las personas que estamos como anfitrionas, pero también a ustedes como participantes, hacer un intercambio más dinámico, incluso en una modalidad de talk show. Y esperamos también con ustedes que esto nos permita justamente discutir esos desafíos, no solo financieros, económicos, sino también el desafío frente al incremento cada vez más creciente de la violencia en las mujeres en un contexto no solo de la emergencia, sino también del post-emergencia que vamos a tener que enfrentar también. Y en este contexto, las empresas, el sector privado son claves, justamente en la prevención de la violencia contra las mujeres, y por ello se espera contribuir con ejemplos muy específicos
Gracias también a las invitadas especiales que tenemos hoy y que justamente Javier Romero les presentará a ustedes. Ellas, pues, les quiero agradecer precisamente por su tiempo, a la doctora Barb Macquarie de Canadá, a la doctora Christine Brendel de Alemania y por supuesto a la magíster Evangelina Gómez que ya le mencioné. Sin más, espero entonces que aprovechemos el tiempo y podamos también enriquecernos mucho con sus conocimientos y experticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por esa bienvenida. A continuación, vamos a iniciar ya con esta modalidad de talk show que mencionó Viviana. Para eso, quisiera iniciar, antes de presentar a las participantes de talk show, con unas recomendaciones a ustedes, participantes de este webinar. Por favor, mantengamos el micrófono y la cámara apagadas en todo momento. Si eventualmente existe la oportunidad de realizar alguna pregunta, digámoslo así, en audio, si quieren hacerlo así, les agradecemos que levanten su mano a través del chat. Y si no, también ustedes pueden incluir preguntas en el chat que procuraremos procesar en función del tiempo, porque intentaremos no alargarnos más allá de la hora que está prevista para este webinar. ¿De acuerdo? Finalmente, indicarles que vamos a hacer una evaluación de la utilidad, del interés de este tipo de herramienta, para lo cual les agradecemos quedarse hasta el final de la sesión, en donde ustedes podrán hacer esta evaluación en tiempo real. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, sin más, pues quisiera dar la bienvenida nuevamente a la doctora Christine Brendel. Ella, pues, se desempeñó como directora del programa Combate a la Violencia hacia las Mujeres en programa regional de la GIZ en Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, y posteriormente fue directora nacional del programa de prevención de violencia contra las mujeres en Ecuador. Es una investigadora, defensora, activista por los derechos humanos, particularmente por los derechos de las mujeres. Es experta en prevención de violencia contra las mujeres y ha trabajado a nivel internacional para instituciones como GIZ o BID. Nos acompaña también desde Canadá, presencia que celebramos, la doctora Barb Macquarie. Ella es Community Director del Centro para la Investigación y Educación en Violencia contra Mujeres y Niños y Niñas de la Facultad de Educación de la Western University de Canadá. Y también agradecemos el que nos acompañe esta mañana la magíster Evangelina Gómez Durañona, que tiene una amplia experiencia, a pesar de que nos acompaña desde Argentina, tiene ya su recorrido interesante, importante de vivir aquí en el país, en varias instituciones públicas y privadas, y actualmente pues es directora ejecutiva del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, CERES. Muy bien. A las panelistas les indicamos que lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas para las cuales ustedes van a tener, les estaremos indicando para pues poder dar la oportunidad a que todas tengan el tiempo para responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Más allá de las que hemos preparado, insistimos, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, podemos aprovechar la herramienta Q&A, que está incluida como parte de estas herramientas del Zoom. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Para la doctora Christine Brendel, hemos preparado esta pregunta. Según las noticias que nos llegan de los países de altos ingresos, el número de denuncias o pedidos de ayuda debido a casos de violencia contra las mujeres se han elevado en el marco de la cuarentena por el COVID-19. ¿Puede comentarnos qué medidas están tomando las empresas privadas a nivel global y de manera más concreta en Alemania para enfrentar la violencia contra las mujeres, dada la situación actual por el COVID-19? Doctora Brendel, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación a GIZ, CERES y Impacto.
Es realmente un gusto estar con ustedes y, por supuesto, con mis queridos y queridas colegas de todo el mundo. Antes de contestar la pregunta, quiero hacer 2 aclaraciones. No tenemos data fiable para confirmar si las denuncias o pedidos de ayuda se han elevado. Más bien se tiene un panorama mixto, que quiere decir en algunas regiones sí, en otras no. Personalmente creo que en una situación donde las mujeres agredidas están 24 horas y 7 días por semana bajo vigilancia del abusador, podría ser muy difícil hacer una denuncia o pedir ayuda. Por lo tanto, creo que la cifra negra que ya existe ha aumentado aún considerablemente. España y Francia, para dar una salida a esta situación, ha instalado líneas de emergencia y funcionan de siguiente manera. Puedes llamar a las farmacias y decir Mask 19, como que querías una máscara o algo así. Y esto se conecta directamente a la policía para que te ayude. Entonces, eso significa que ya verdaderamente tienes una posibilidad, aunque estás en una vigilancia total, donde ya puedes pedir ayuda, ¿no? Otra cosa a nivel global que se ha hecho es que, como los hoteles no funcionan, entonces algunos hoteles en conjunto con las municipalidades o con el Estado se han transformado en casas de refugio. Porque las casas de refugio en Alemania, en algunas y en otras partes de Europa están más que sobrecargados, entonces ya han tomado y por el distanciamiento que necesitas, entonces ya usan hoteles como casas de refugio. También un gran apoyo es por las empresas de telecomunicación en diferentes países. Por ejemplo, puedes hacer llamadas sin costos a las líneas de emergencia. Hay un chat gratuito que ofrece apoyo psicológico. O en otra cosa también los couriers, los servicios de entrega, han entrenado personal, su personal que entrega cosas a las casas para encontrar señales de violencia. Y por supuesto hay diferentes apps, como Ecuador también tiene uno, podría reactivarla, donde se puede ver. Y la app en España que se está discutiendo, que me parece una cosa interesante, es que hay la posibilidad de acceso virtual a los y las operadoras de justicia. Entonces, esto más o menos a nivel global de las medidas que me han preguntado. En Alemania voy a buscar solamente una medida que es la más grande. Se llama Más fuerte que la violencia y se habla de la violencia doméstica, no de la violencia solamente contra las mujeres. Y en esta campaña están involucrados los 8 supermercados más importantes de Alemania. Entonces, eso es muy importante porque hay supermercados donde tú tienes todos los sectores de la sociedad, porque Aldi es para gente que no tiene tantos recursos, mientras Rewe es para gente que tiene más recursos para hacer compras. Entonces, ¿qué hacen? Hacen, por supuesto, infografías, pósters, tienen una infobox y hojas informativas, pero lo más interesante que a mí me ha parecido, vas a tus compras y hacen anuncios en los altavoces de los supermercados. Quiere decir que te dicen entre promocionar la mantequilla y venderte sal por un precio bajo, que dicen que si tú tienes problemas en la casa por violencia, puedes llamar a la número de emergencia
del Estado, ¿no es cierto? Entonces, y esto por supuesto se hace en conjunto con el Ministerio de la Familia, Adultos Mayores, Mujeres y Juventud. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir esa información y que como vemos el sector empresarial no solamente pues se ha quedado como un testigo más de esta situación, sino que realmente ha tomado acciones y acciones creativas y entendemos que de relativamente bajo costo también, ¿verdad? Ahora quisiéramos preguntarle a la doctora Macquarie. Entendemos que en Canadá ha iniciado ya la reactivación económica, que inicialmente también tomó medidas de confinamiento que han repercutido, como posiblemente nos comentaba la doctora Brendel, tal vez no con toda la transparencia en los datos, pero entendemos que ha habido también un incremento en los índices de violencia contra las mujeres. Quisiéramos saber, dentro de lo que es posible conocer, si usted nos puede comentar cuál es la situación actual de violencia contra las mujeres en Canadá, pero además, si es que se conocen acciones que han tomado las empresas frente a esta realidad. Por ejemplo, el contacto de las sobrevivientes de violencia contra las mujeres con el exterior es básico en cualquier circunstancia, pero es especialmente relevante en el marco de esta situación de confinamiento. Complementamos pues esta pregunta, si nos puede aclarar o comentar qué podrían hacer las empresas respecto a este contacto en el marco de las obligaciones que las empresas tienen con respecto a los temas de salud y seguridad ocupacional de su personal. Doctora Macquarie, por favor. Gracias por la cuestión y muchas gracias por incluirme en este foro también. Entonces, en Canadá, antes de COVID-19, sabemos que más o menos 4% de las mujeres informaron haber experimentado violencia doméstica. En Canadá también hablamos de violencia doméstica. Eso fue en los últimos 5 años. Pero muy recientemente, Statistics Canada informó que 1 sobre cada 10 mujeres está muy o extremadamente preocupado por la posibilidad de violencia en el hogar. Quiere decir que hemos visto un salto en el número de mujeres que experimentan o potencialmente experimentan violencia en el hogar, de 4% a 10%. Es muy significativo. Pues, sí, gracias por mencionar las obligaciones de seguridad y salud ocupacional al empleador. En muchas jurisdicciones canadienses, los empleadores tienen el deber de evitar daños a sus empleados como resultado de la violencia doméstica. Y es cierto que este deber continúa incluso si los empleados están trabajando desde la casa. Pues las empresas que recibieron capacitación y estaban preparados para apoyar a los empleados que sufren de la violencia doméstica están en una posición mucho mejor para ayudar ahora. Tienen experiencia en desarrollar planes de seguridad y en ayudar a las víctimas a encontrar y acceder a los recursos como refugios para mujeres. Quizás lo más importante es que los empleados ya confiaron en ellos y ya serán más propensos a comunicarse con sus empleadores sobre este problema. Aquellos que no tienen un programa establecido antes de la pandemia se encuentran en una situación mucho más difícil para apoyar a sus empleados. Seguro que lo más importante es comunicarse, mantenerse en contacto
y generar confianza con los empleadores durante este momento difícil. Pueden comunicarse información y recursos a todos los empleados sobre lo riesgo mayor que hay ahora. Es solamente hablar de eso. Pueden dar una guía clara para que los trabajadores puedan esperar garantizado un apoyo confidencial y sin prejuicio, sin represalias por revelar violencia doméstica. Pueden dar una lista actualizada de los servicios de apoyo para violencia doméstica, para que los sobrevivientes puedan acceder a obtener asistencia, que sea en línea telefónica, que sea asistencia legal o cuando sea necesario una vivienda segura. Pueden asegurar que los gerentes y los líderes de equipo reciben orientación sobre cómo apoyar a los sobrevivientes de violencia doméstica a través de reuniones y capacitación y seminarios de web. Las grandes empresas o en red de empresas, empleadores, pueden trabajar juntos para presentar una línea de ayuda sobre violencia doméstica. Y yo sé que yo he trabajado con la compañía de minería de Río Tinto y ellos se han hecho eso, han puesto en línea de asistencia por sus empleados, que sea en América del Norte, que sea en Australia. Muy amable, muchísimas gracias por compartir. Entendemos entonces que el sector empresarial en Canadá está tomando pues una actitud responsable justamente de cara a ver el tema también sin perder este deber sobre la seguridad y salud ocupacional de sus colaboradoras. Entendemos que es así la situación, ¿correcto? Sí, sí, tenemos las obligaciones y algunas compañías ya estaban trabajando en eso y van a seguir trabajando en eso. Hay otras que el trabajo no es muy desarrollado y en estas compañías van a tener muchas más dificultades para ganar la confianza de sus empleados y para saber qué hacer. Pero diré que hemos empezado. Perfecto. Muchas gracias por compartirlo, doctora. Y para aterrizar el tema un poco más de forma concreta en lo que pasa en Ecuador, quisiéramos preguntarle a la magíster Evangelina Gómez Durañona. En el año 2019, CERES participó como parte de un estudio que fue liderado en ese entonces también por la doctora Brendel para realmente develar cuál es la situación del costo que asumen las empresas medianas y grandes por la violencia contra las mujeres. Ese costo pues realmente es bastante alarmante. Estamos hablando de 1.8 billones de dólares que asumen las empresas medianas y grandes de manera anual en el país, ¿verdad? Dado este enorme impacto que tiene la violencia contra las mujeres en la productividad de las empresas ecuatorianas y en el contexto actual, quisiéramos saber qué están haciendo o qué se podría alentar a que las empresas ecuatorianas y digamos en general en la región de Latinoamérica puedan hacer para involucrarse frente a la problemática de la violencia contra las mujeres que por esta situación de cuarentena deben afrontar muchas colaboradoras de estas empresas. Evangelina, por favor. Bueno, muchas gracias, Javier. Un gusto, colegas, saludarles y gracias a todos
los participantes en este webinar, que me da mucho gusto de que no solo sean mujeres, sino también tenemos varios caballeros que están oyendo esta conversación. A ver, yo creo que hay un tema bien importante que salió en ese estudio. Cuando hablamos de que a las empresas medianas y grandes les cuesta 1.8 billones el costo de la violencia contra la mujer, nos queremos caer para atrás como condoritos, porque realmente la cifra es exorbitante. Lo que se hizo fue invitar a varias empresas y con eso extrapolar al resto de las empresas del país. Pero ese dato de 1.8 billones yo creo que es importante no quedarnos solo con ese número, sino bajar a una categorización que hizo el doctor Varas, que es muy interesante. Es decir, el total es 1.8 billones, 4.1 millón corresponde al costo de la violencia hacia las mujeres directamente por sus parejas o su entorno familiar. Acuérdense de ese valor, 4.1 millones. Luego tenemos que 8.3 millones corresponde al costo que le genera a las empresas los agresores. Por lo tanto, es el doble del costo de las agredidas. Así que ahí hay un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego tenemos otro costo que es de aquellos que atestiguan la violencia contra la mujer. Entonces tenemos 1.4 millones para mujeres que atestiguan y casi 3 veces más, 4.2 millones para hombres que atestiguan la violencia de género. Lo que tenemos que entender es que las empresas al momento tenemos empresas que siguen operando con menos capacidad pero siguen operando. Otras empresas que están en teletrabajo o que están con la modalidad de teletrabajo y otras que tienen suspendidas sus jornadas laborales. Entonces, digamos que nosotros no tenemos, entre comillas, a esos trabajadores que están atestiguando la violencia contra la mujer. Pero sí tenemos a esas mujeres y a esos violentadores que están dentro de sus casas y que podrían estar en teletrabajo y que dejan de ser productivos y que es un costo adicional a esta pandemia que están enfrentando. Entonces, esto no se trata simplemente de, ok, tenemos todos que actuar, y yo siempre lo digo, por la violencia, todos tenemos que actuar contra la violencia contra la mujer porque es algo que es inaceptable. Pero digamos que por último, desde el punto de vista empresarial, hay que actuar porque le afecta el bolsillo de la empresa. Entonces, si es que ahora están teniendo pérdidas económicas porque no están produciendo, etcétera, mucho más grave son esos costos ocultos, esos costos escondidos de no gestionar realmente a tu equipo de trabajo de la manera adecuada. Es obvio que tenemos que entender que las empresas se encuentran en esta vorágine para poder enfrentar la crisis que nos ha traído el COVID, que les aseguro que ningún FODA de ninguna organización ni empresa del mundo teníamos incluido una pandemia. Por lo tanto, las empresas han tenido que tratar, las empresas, los empresarios, las ONGs, de salir adelante o de manejar la situación inclusive frente a una situación, valga la redundancia, que nunca hemos vivido en estas generaciones. ¿Ok? Entonces, que no sabemos ni siquiera cómo enfrentarlas. Lo que sí he visto es que aquellas empresas que tenían un modelo de sostenibilidad y aquellas empresas que tenían un modelo de responsabilidad social pudieron reaccionar de mucho mejor manera. Muchas ya tenían teletrabajo, muchas ya tenían un relacionamiento cercano con las comunidades a las que inclusive están apoyando, y muchas que inclusive participaron en el estudio del costo de violencia contra la mujer, ya se dieron cuenta de la prioridad que tiene este tema. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Me voy a centrar en las que conozco de primera mano. Sé que hay muchas que no están haciendo nada. Esa es la mala noticia, ¿ok? Porque por esta misma vorágine están tratando de subsistir más allá de lo que pasa en el entorno, ¿ok? Pero las socialmente responsables
ya tenían unas prácticas, tienen campañas de comunicación interna con sus colaboradoras y con sus colaboradores a través de sus departamentos de bienestar social, de talento humano o inclusive de responsabilidad social, están haciendo seguimiento de sus colaboradoras y de sus colaboradores para identificar cuáles son las necesidades que cada uno tenían, y muchas ya tienen mapeado cuáles son esos grupos críticos de mujeres o hombres en su situación de riesgo de caer presos de la violencia de género. A nivel general hemos visto... Perdón, ¿ya me tengo que callar? Me avisas. Bueno, sí. Solo termino con una cosita. Iremos complementando en la siguiente pregunta. Muchas gracias, Evangelina. Ok, Dale. listo. Dale. Ok. De lo que nos comenta Evangelina, entonces creo que es importante resaltar el hecho de que hoy como nunca un modelo empresarial que involucra la responsabilidad social, la sostenibilidad como una herramienta empresarial, como un norte, ¿no es cierto? Más que nunca se vuelve evidente en tanto a que precisamente va a coadyuvar a que frente a esta crisis las empresas puedan salir adelante, puedan seguir trabajando. Y eso es muy importante que lo vayamos considerando. Y en ese sentido, precisamente, le vamos a preguntar a la doctora Brendel, que aparte si quiere comentar algo de lo que han dicho tanto Barb como Evangelina, pues con mucho gusto. Quisiéramos preguntarle, estas crisis en el 2009 tuvimos una ya, tenemos hoy esta crisis del 2019, que realmente desde luego tiene otros lineamientos, otros desafíos, tanto para el sector privado como para el Estado y la emisión de políticas públicas. Pero bueno, frente a esta realidad que tenemos, ¿qué acciones cree usted que podrían tomar las empresas pensando justamente en esto que nos está planteando Evangelina, que es, sí, responder a la crisis, pero con una mirada de futuro, una mirada de sostenibilidad? Doctora Brendel, por favor. Ok, entonces teníamos la crisis 2008-2009, que ha sido una crisis financiera sobre todo. Tenemos la crisis 2020, que es más o menos una crisis sanitaria. Y entre medio, y ambas crisis han tenido una gran visibilidad. Y entre medio tenemos una crisis permanente, que es la violencia contra las mujeres, que está naturalizada y normalizada, que bien lo ha dicho también claramente Evangelina y Barb, ¿no es cierto? Entonces, la crisis de 2008 y la crisis de 2020 nos ha llevado a una recesión económica. En 2008-2009 hablamos de una pérdida del PIB de 2,5% a nivel global. El prognosis de la crisis 2020 es que más que 3% a nivel global, aunque duro, a mí me parece muy bajo que el Fondo Monetario Internacional está poniendo, porque en Alemania, por ejemplo, se están prognosticando entre 5 a 6%, y he hablado antes con mis colegas en Ecuador que también hablan sobre el mismo porcentaje. Entonces, y bien también Evangelina ha dicho esto, meten a esto, por ejemplo, en Ecuador, por lo menos 1,7% del PIB por las pérdidas empresariales, en el Perú 3,7% y en el Bolivia 6,5%, entonces llegamos a cifras de más que 10%, ¿no es cierto? Entonces, porque hay que tener que la recesión económica también está
hecho por la violencia contra las mujeres. Usted me ha preguntado qué se puede hacer, entonces hay que pensar en el futuro, que bien ha dicho, después de una recesión viene una reactivación económica. Y creo que en esta se debe prevenir que las mujeres no son otra vez las perdedoras, como lo han sido en 2008 y 2009, y se controla la violencia hacia ellas. Sin dudas, vamos a tener cambios en las estructuras económicas y debemos considerarlos en nuestras recomendaciones a las empresas. Quiere decir, necesitamos una oferta de respuestas verdaderamente inclusivas, que se extienden, bien Evangelina ha dicho también eso, más allá de esta crisis y den pasos a una nueva normalidad, donde la igualdad forme parte de nuestras vidas cotidianas. Para mí eso es lo más importante. Aportar los impactos de COVID-19 y de la violencia de manera holística y diferenciada. Ejemplo, trabajo en la casa. ¿Qué pasa con las que deben desempeñar en paralelo el trabajo productivo y reproductivo? ¿Quién lo toma en cuenta? ¿Cómo se hace la distribución de trabajo doméstico y el trabajo productivo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se destruye la propiedad de la empresa por parte del agresor? Por ejemplo, yo llevo mi compu de la empresa a la casa. Hay que pensar en ausencias recuperables pero pagadas, dar cierta flexibilidad para el desempeño de trabajo, apoyar en el acceso a cuidados infantiles de calidad, aplicar buenas prácticas basadas en el diálogo social, las leyes laborales nacionales y normas internacionales de trabajo, como lo ha bien dicho Barb. Los programas de la GIZ como Mujer, Previ Mujer y el SFF Prevención pueden compartir con usted sus experiencias en estos casos que ya hemos trabajado los últimos 12 años en esto. Hay que asegurar que las trabajadoras tienen derecho a medidas de apoyo en sus lugares de trabajo y subrayo, sus lugares de trabajo incluye la casa, si es un lugar de trabajo. Y debe haber protección contra la violencia, la discriminación y el estigma social en la política de la empresa. Y por ende, en Alemania hay una cosa muy linda que es los trabajos relevantes para el sistema, es decir, hablamos de las enfermeras, hablamos de los policías, de los bomberos, algo así. Yo creo que hay que tener una tarificación justa de este trabajo. Vale mucho de pensar cuánto pagamos para los trabajos relevantes para el sistema. Muchas gracias. Gracias, Cristín, por compartir esas reflexiones. En esa misma línea, quisiéramos plantearle inicialmente a Barb cómo mira estas acciones a futuro, qué hacer de cara a este panorama que se presenta, considerando precisamente, como nos decía la doctora Brendel, también Evangelina, que venimos arrastrando una problemática mundial, que es la violencia contra las mujeres, en donde en muchos casos estas tareas de cuidado incluso a niños, niñas, a ancianos, a personas con discapacidad, no han tenido ni la valoración ni el compartir la responsabilidad, en este caso con las parejas. Así que frente a eso, pues quisiéramos conocer cuáles son sus impresiones, por favor, doctora Macquarie. Por favor, si puede prender su micrófono. Gracias. Lo siento. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor Brendel. Yo, para no repetir todo eso, voy a plantear quizás dos ideas.
La primera es que en Canadá, a través de la legislación, hemos establecido vacaciones pagadas cuando los empleados experimentan violencia doméstica. Entonces, han dado obligación a los empleadores que se dan estas vacaciones pagadas si un trabajadora están experimentando violencia doméstica. Entonces, le da la trabajadora la oportunidad de hacerla, si tiene que salir de la relación, de hacer eso. Si necesita consejo psicológico o consejo legal, se puede ir a hacer eso. Y es ligada a la idea que es muy importante que se mantiene la sobreviviente de violencia su trabajo. Porque si se pierde su trabajo, pierde toda esperanza de la autonomía, de poder apoyar a sus niños. Entonces, el trabajo es como la base de la autonomía de la sobreviviente. Y si las empresas reconocen eso y trabajan con estos sobrevivientes de violencia, van a tener los trabajadores muy agradecidos y van a yo creo que le van a dar más a largo tiempo a la compañía. Entonces, las dos ideas de que la compañía hace lo que tiene que hacer para que la sobreviviente se mantiene su trabajo, y la otra idea es de dar las vacaciones pagadas para las personas sobrevivientes de violencia que tienen trámites que tienen que hacer. Muy amable, muchas gracias por compartir también estas ideas. Antes de pasar, de darle el paso a Evangelina, quisiera molestarle a la gente de Impacto, si podemos por favor pasar el video que teníamos previsto, por favor, el video que se les envió. Claro que sí. Ya, muy amables, gracias. Pantalla para que puedan ver el video. Perfecto, gracias. Me confirman si se escucha bien, por favor. No se está escuchando. Podemos estar juntas a la distancia y darnos la mano. Ahora sí. Tal vez no te sientas segura en tu casa. Tal vez tengas miedo o estés en riesgo. Si ese es tu caso, te queremos acercar algunas recomendaciones. No es tu culpa. Nada justifica la violencia que vivís. No estás loca, ni estás exagerando. Querer vivir en paz y tranquila está bien. Estas son algunas cosas que podés hacer en este momento de aislamiento. Mantenerte en contacto virtual con familia, amigas, mamis del cole, vecinos. No es necesario que le cuentes lo que te pasa, aunque sea para mandar un buen día. Saber que alguien está del otro lado, que nos escucha, nos ayuda a no sentirnos tan solas. Trata de no dejar mensajes escritos en tu teléfono. Borralos después de enviarlo. Si alguien de tu red cercana ya sabe sobre lo que te pasa, acordá que en caso de emergencia le vas a mandar la ubicación. Nada más que eso. Si estás en emergencia, llama a la policía. Si no podés hacerlo, abrí las ventanas o salí a la calle y pedí ayuda. Aún en estos momentos de cuarentena obligatoria. Hoy, más que nunca, tus vecinos y vecinas van a estar en sus casas y te van a poder ayudar. Por si tenés que irte corriendo, trata de tener encima lo esencial. Tus documentos, los de tus hijos, un poco de plata y los medicamentos que necesites. Perfecto, muchas gracias por compartirlo. Lamentablemente no se vio el inicio. El inicio de este video empieza como una receta salvadora
para esta cuarentena. Creo que se alcanza a ver el título. Si pueden dejar de compartir la pantalla, también les agradezco. ¿Y por qué lo hemos presentado? Básicamente porque, por un lado, ustedes pueden ver que esta es una campaña mundial de una empresa famosa, reconocida en la línea de cosméticos, que de una manera sutil aborda el dar mensajes respecto de cómo enfrentar esta problemática. Tal vez lo único que sí podríamos sugerir, recomendar, es que hay una responsabilidad, nos decía justamente Evangelina, el tema de los violentadores. Aquí hay mucho el chantarle, perdón el término, a la mujer la responsabilidad de ser ella quien busque ayuda, quien salga. Y aquí la recomendación es pues que la consideremos, que esta es una problemática en la cual todas y todos tenemos responsabilidad. Sin embargo, en todo caso, pues es una campaña interesante, y precisamente con este antecedente quisiéramos plantearle a Evangelina una pregunta. Como se muestra en este video, las medidas, pues no necesariamente es un video que haya requerido una enorme inversión. ¿Qué podría ser más fácilmente adaptable en el contexto ecuatoriano? Quizás sería importante realizar una difusión a nivel de las empresas sobre este tipo de ejemplos de buenas prácticas y los impactos positivos que producen. Por favor, Evangelina, si nos puedes comentar al respecto. Gracias, Javier. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí se me puso la piel de gallina, como decimos. Realmente el ver cómo hay que rebuscárselas para hacer estas campañas, y la mujer tiene que sentarse frente al celular o frente a la computadora con unos audífonos, mientras los que están al lado creen que están oyendo una receta de cocina. Realmente es algo a lo que hemos tenido que llegar. Yo creo que no necesariamente se requiere una gran inversión. Y aquí voy a hacer también un poco la homologación con el mundo de la responsabilidad social. Porque no es un gasto, es una inversión. Volvemos a ver el costo-beneficio de lo que yo invierto en el bienestar de mis colaboradores, y lo que eso se ve redituado en la productividad, en la fidelidad, etcétera, de mis colaboradores. Lo que hay que hacer es recursivos, pero si todo el tiempo estamos ocupados para tratar de solventar los problemas del día a día sin una visión de futuro, estas cosas dejan de ser prioritarias cuando realmente lo tienen que ser. Yo creo que compartir buenas prácticas siempre es positivo. O sea, es una empresa a nivel internacional que, por último, los departamentos de comunicación que están en contacto con sus colaboradores podrían enviarles tranquilamente el link. Yo no sé ustedes, pero a mí no me llegó información de los productos que esa empresa vende, sino en realidad lo que está vendiendo, lo que está tratando de hacer llegar es el mensaje. Entonces, ¿por qué no agarramos ese mensaje y lo podemos compartir? Si hay algo, bueno, después lo vamos a hablar un poquito, que nos ha dejado esta situación, es que debemos trabajar de manera colaborativa y tenemos que ahorrar recursos, y lo que ya uno desarrolló, ¿por qué no lo puede implementar el otro? Hay sectores como... Voy a hablar del sector de la agricultura, el sector florícola, aunque la violencia está en todos lados, que se pueden unir como gremio o valga la redundancia, como varias fincas, etcétera, y hacer un producto en común que llegue a la gente de esa comunidad. Yo creo que no hace falta inventarse el agua tibia. Hay caminos que están recorridos y donde nosotros tenemos que tratar de tomar las buenas cosas que se han venido haciendo. Independientemente de si es una campaña que se desarrolló para Latinoamérica y salvando las diferencias culturales, todo puede ser adaptable.
un video que se haya hecho en Alemania, en Japón, en China, salvando, me refiero a los temas culturales, que hay que adaptar el lenguaje, a lo mejor los gestos corporales, pero a la larga el mensaje siempre tiene que ser el mismo. Todos estamos a favor de la prevención de la violencia de género. Y otra cuestión, las empresas tienen recursos no económicos, pero sí tienen recursos humanos dentro de las organizaciones, dentro de los departamentos de comunicación. O sea, puedes hacer un mail, puedes juntar esta información, puedes tener pasantes que levanten información sobre qué campañas hay a nivel mundial sobre prevención de la violencia de género y adaptarles. Entonces, ¿si es costoso? No, no es costoso. Ahora, si queremos hacer un video para las mujeres ecuatorianas, voy a decir, y me encapricho de que lo quiero filmar en Galápagos, bueno, obviamente me van a subir los costos, pero lo que tenemos que ver es realmente qué es lo que queremos hacer, y lo importante aquí es no cuánto gasto, sino el impacto que tienen las acciones que yo estoy desarrollando, tanto para la sociedad, porque ojo, hemos hablado del costo de la violencia de género para las empresas, que es el sector al que yo represento, pero ¿cuánto le cuesta al sector de la salud? ¿Cuánto le cuesta al sector judicial? ¿Ok? ¿Y cuánto nos va a costar como sociedad ahora en que muchas de las niñas, por ejemplo, van a desertar del sistema escolar, porque muchas familias, el momento de decidir si estudia el hijo o estudia la hija, seguramente van a tomar la decisión por el hijo para que la hija se quede haciendo los quehaceres del hogar. Muchas gracias por tus reflexiones, Evangelina, siempre muy valiosas. Quisiéramos en este momento recordar a la audiencia que tenemos la posibilidad de lanzar, de plantear preguntas, tanto, digamos, por el medio con voz y video, si así lo prefieren, como por el chat, porque quisiéramos pues para poder terminar a tiempo, tener una ronda de preguntas de parte de ustedes. Si alguien se anima, bienvenida, bienvenido. Si no, pues tal vez esperamos unos segunditos a ver si es que alguien se anima. Sí, Parece solo, tímidos. claro, por la sección de Q&A pueden escribirlas o en el chat, o si alguien desea que le active el micrófono, también me deja por el chat, me escribe, por favor, para activar el micrófono. Parece que no. Parece que no. A ver, no, ni en él. A ver, por aquí tenemos, nos dice Alexandra Chuari, también hay que tener en cuenta que muchas mujeres se callan el maltrato, ¿verdad? Entonces, frente a este comentario, si tal vez alguna de las panelistas quisiera comentar. Tal vez Cristín. Sí, Alexandra tiene toda la razón. La vergüenza y no decir nada es una de los comportamientos muchas veces vistas para las mujeres. Entonces, y por eso, por ejemplo, el video de Avon, o por ejemplo la medida que yo he dicho al inicio de las empresas de courier, de entrega, es importante no dejar a estas mujeres solas, sino si yo veo señales, hay que tratar de ofrecer de la manera sensible apoyo a estas mujeres para que se puedan abrir y puedan hablar sobre su situación. De acuerdo. Muchas gracias, Cristín.
En virtud de que aparentemente no tenemos más preguntas. A ver, perdón, Irma Campos tiene una pregunta. Tal vez si le pueden dar el micrófono a Irma Campos. Sí, y también Daniela Villacreces en el Q&A y Santiago Bonilla tienen unas preguntitas. Ya le doy el permiso a Irma. Ok, perfecto. Ya, ahora Irma puede hablar. Hola. 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 Te escuchamos, Irma. Adelante, Irma. Hola. Sí, te escuchamos, Irma. Hola. Ok, parece que tenemos algún problema con el micrófono de Irma. Mientras tanto, tal vez voy a plantear la pregunta de Daniela Villacreces. Nos dice, sería importante buscar estrategias para llegar a las mujeres que muchas veces no tienen acceso a la tecnología, ya sea por circunstancias económicas o por consecuencia misma de la violencia en el hogar. Tal vez, Evangelina, si tú quisieras comentar sobre esto que nos plantea Daniela. Te escuché entrecortado, Javier, si puedes repetir, por favor, para ser más precisa en la respuesta. Ok, con gusto. Sería importante buscar estrategias para llegar a las mujeres que muchas veces no tienen acceso a la tecnología, ya sea por su violencia en el hogar. Sí, bueno, hemos visto en la televisión, hay varias campañas que están tratando de llegar a las mujeres justamente para que no se sientan solas, tal vez no tan parecida como la que vimos en el video. A ver, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tratar de llegar no solo a las mujeres que son víctimas de violencia, sino también tratar de llegar a los vecinos. Entonces tenemos que tratar de ver si hay una mujer que no tiene acceso a la tecnología, etcétera, pero si el vecino sí lo tiene y escucha o sabe que hay esa problemática, o la señora de la tienda, es decir, tenemos que tratar de llegar a esa persona que a lo mejor está encerrada entre cuatro paredes y que su violentador no le permite ni siquiera acceder a una línea telefónica. ¿En qué momento esa persona puede tener contacto con otra? Sea por la ventana, sea cuando va a la tienda. No sabría decirlo muy bien porque no es mi expertise, pero creo que lo que tenemos que hacer ahora, si bien las empresas juegan un rol fundamental con sus colaboradores, también tenemos que llegar a ese otro 50% de la población que no trabaja bajo relación de dependencia. Entonces, cuando llegamos es un eslabón más de toda esta problemática que tenemos. Las empresas no pueden dejar a un lado su responsabilidad para con sus colaboradoras, pero las empresas no están llamadas, tengo que ser muy cruda, no van a solucionar la problemática. Es decir, tenemos que cambiar los patrones culturales de toda la sociedad. Y hay determinadas personas que no tienen ningún tipo de contacto con las empresas cuando hablamos de grandes y medianas, ¿no? Perfecto. Gracias, Evangelina. Tenemos además un par de preguntas que podrían relacionarse y le agradeceríamos a Barb Macquarie. Santiago Bonilla, voy a intentar unir con la pregunta de Pablo Dueñas. ¿Cómo cambiar de mentalidad a cierta población con respecto a que cuando una mujer es maltratada de ella por no haberse podido defender? Y esta se relaciona también con esta de Pablo Dueñas que dice, ¿cómo convencer a las mujeres que no es normal que haya violencia contra ellas cuando te tratan de justificar esta situación? Barb,
por favor. Pues no es en cuestión sencillo, es en cuestión que estamos trabajando desde años y años y años, pero yo creo que todo lo que hacemos este foro, hablamos así del problema, hablamos en el contexto del trabajo. Yo creo es una buena manera para cambiar las ideas. El trabajo para nosotros es una parte de la vida y muchas veces no estamos conectando el trabajo con los problemas del hogar. Pero cuando digamos al trabajo que la violencia contra las mujeres es un problema, no es aceptable y da daño no solamente a las personas, sino a la empresa también. Eso es tenemos que pensar del problema de otra manera, que no es algo que solo afecta ahí en la casa o que el problema de la mujer no es muy significativo. No, es un problema para la sociedad, para el registro de toda la sociedad. Y cuando encontramos lugares y maneras para hablar eso, estamos cambiando ideas. Entonces, así, el trabajo que hacemos de sensibilización, de entrenamiento, todo eso va en la dirección de cambiar ideas. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiéramos plantearle ahora a Christine Brendel. Saida Asencios nos dice, hay empresas que el COVID-19 ha ocasionado un efecto negativo, un efecto que las afecta a las empresas y por lo tanto pregunta, ¿qué estrategias sugieren para que estas empresas continúen realizando acciones de prevención de violencia contra las mujeres a pesar de la crisis? Por favor, Christine. Yo creo que las empresas, uno de los puntos más importantes es mantener su productividad. Aunque eso es en momentos de crisis, ¿no es cierto? Entonces, y creo que lo que es muy importante es que siempre hemos tenido empresas que, como dice Evangelina, que tienen un modelo de sostenibilidad o tienen un modelo de responsabilidad social, que piensan más a futuro y tenemos también muchas empresas en Latinoamérica y también en Alemania que están más por el accionar. Yo creo que sí tenemos empresas que están por el accionar. En este momento no vamos a poder hacer mucho, pero sí tenemos empresas que ya están teniendo un modelo de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial. No va a ser tan difícil que ellos mantienen o ponen también medidas de violencia contra las mujeres, porque les queda bien claro, y Barb ha dicho eso, que las empresas en Canadá, aunque están en crisis, mantienen lo que han empezado de violencia contra las mujeres. Entonces, la estrategia de mi punto es, como ya, como dice el doctor Vara, como somos un kiosco frente a una empresa multinacional de 6,000 años, que el patriarcado hay que centrar nuestras estrategias en lo que podemos hacer, y yo creo que hay que reforzar las medidas con las empresas que ya están abiertas y tienen la conciencia de hacer las medidas. Y como dice Evangelina, los buenos ejemplos
siempre cuentan. Es decir, si yo tengo una empresa o 5 o 10 empresas convencidas en Ecuador, aunque en la crisis mantener lo que están haciendo contra la violencia hacia las mujeres, después lo puede usar para mostrarle a las y los demás como una zanahoria diciendo, ¿por qué tú no puedes hacer estos? Estos también tienen los mismos problemas que tuyos. Eso sería mi estrategia frente a las empresas. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Ya te doy la palabra, Evangelina. Tenemos una pregunta y si quieres complementar. Simplemente antes de seguir, como ustedes podrán ver, pues nos hemos pasado ya del tiempo que teníamos previsto para este evento y empiezan a desbordarnos con preguntas, lo que nos alegra muchísimo, en verdad nos alegra muchísimo. Sin embargo, lamentablemente en este espacio no vamos a poder dar respuesta a todas sus inquietudes. Les animamos a que nos sigan escribiendo. Vamos a escribir en el chat una dirección de correo electrónico para que quien quiera, quien tenga más preguntas, por favor, la remita a esa dirección de correo electrónico y oportunamente pues aspiramos a poder ir contestando sus inquietudes. Entonces, para ir cerrando, tengo un par de preguntas más para Evangelina y para Barb. Evangelina, ¿cuál es la falla que cometen las empresas con relación a la violencia contra las mujeres? ¿Qué deberían cambiar o implementar a nivel empresarial? Y también si tú conoces ejemplos concretos de lo que hayan hecho las empresas aquí en Ecuador con resultados positivos. Y desde luego, si quieres complementar lo que nos comentaba Cristina, por favor. A ver, solo quería hacer una pequeña acotación que me parece que es importante. Las empresas se van a contraer, sus presupuestos se van a contraer y es muy probable que las acciones que estén tomando en temas de violencia contra la mujer, temas ambientales, desarrollo con la comunidad, también se van a contraer. Aquí el clic está en que no se eliminen. Es decir, si en una empresa tenemos que recortar presupuesto de marketing, tenemos que recortar presupuesto de recursos humanos, etcétera, que no sea el único que se recorte el de responsabilidad social, por decir que esté a cargo, por ejemplo, de este tema. Entonces vamos a entender de que sí se van a contraer muchas acciones, pero tenemos que tratar de llevar adelante aquellas que estén dando resultados. Yo no sé si las empresas cometen fallas el momento en que desarrollan sus estrategias. Las empresas no tienen expertise en prevención de violencia de género. Entonces, en el camino vas construyendo tus capacidades de qué te funciona y de qué no funciona. Y no es una camisa en la que uno se pone y funciona exactamente igual para todas las empresas. Entonces, sí, como en todo, hay oportunidades de perfeccionar, pero hay que ir midiendo cada uno de ellos. Sí conozco empresas, pero podría demorarme 3 horas contándoles algunas historias. La persona que hizo, Javier, si puedes poner también mi correo electrónico y si alguien quiere escribir directamente y yo luego te copio la respuesta, estoy súper abierta a compartir. La misma GIZ tiene información de empresas con las que han trabajado, inclusive en Perú está la certificación de empresa libre de violencia de género, es decir, hay muchas iniciativas que pueden ser replicables y me temo que no voy a tener mucho tiempo, pero con mucho gusto, si alguien más quiere que conteste, estoy a las órdenes. Pero sí tengo que agradecer, acabo de ver a una colega mía, Sandra, desde México, que está saludando y a quien le tengo mucho cariño y que quería mandarle un abrazo. Muchas gracias, Evangelina, y también a Sandra por haber dado el tiempo para participar en este webinar.
quisiéramos preguntarle a Barb, con su experiencia en el trabajo en Canadá, pero que seguramente también se relaciona a lo que podríamos hacer en la región. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Cómo involucramos a los hombres y particularmente con esta mirada de los hombres dentro de las empresas para, pues, precisamente convertirnos en agentes de cambio frente a esta realidad? Por favor. Es muy seguro que necesitamos los hombres en nuestro trabajo. Los necesitamos para ayudarnos, los necesitamos para hablar con otros hombres, los necesitamos para dar buenos ejemplos de tener relaciones sanas con mujeres. Entonces, la participación de los hombres en este trabajo es absolutamente crítica. Y también en las compañías, muchos de los líderes son hombres. Entonces, el líder hombre puede tomar pasos para que todo su equipo, toda su compañía pone atención sobre este problema, pone recursos para ayudar, y para guardar los sobrevivientes ahí en el trabajo. Entonces, yo mencioné antes, pero le voy a mencionar una otra vez que ha hecho bastante trabajo con la compañía Rio Tinto, que es una gran compañía. El jefe es un hombre, es el jefe, se llama Elf, que han dicho a todos, le vamos a hacer este entrenamiento. Y luego yo he hecho muchas sesiones de entrenamiento y al principio hay bastante personas que no ven la razón para hacer eso, pero no tenían otra posibilidad, tenía que hacerlo. Y ahora yo estoy viendo cambios bastante importantes en esta compañía. A través de la experiencia de hacer el entrenamiento, a través de la experiencia de colaborar con los grupos comunitarios, los refugios para mujeres, todos están aprendiendo. Y entonces, en este ejemplo, fue por el apoyo de un hombre. Entonces, los hombres, hay mucho que pueden hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Barb, por compartir. Y para cerrar este encuentro, este diálogo muy interesante, quisiéramos pues formular una última pregunta a Christine Brendel, una pregunta que nos llega de parte de Florinda. ¿Se puede promover algo como un espíritu de cuerpo, pero dicho positivamente parece, de las empresas que sí tienen conciencia? ¿Qué nos puede decir Cristina al respecto? No se ha escuchado bien, he oído cortado. Sí, con gusto, Cristina. A ver, la pregunta es si se puede promover algo como un espíritu de cuerpo, pero dicho como algo positivo, de las empresas que sí tienen conciencia, que entendemos a esta doble pandemia. Buena pregunta. Muy buena pregunta y no tan fácil para responder, y no me gusta hablar bla, bla, bla para decirlo, porque tendría que reflexionar sobre, tendría que preguntar a Florinda qué entiende sobre espíritu de cuerpo, porque es una imagen que posiblemente en mi cabeza es diferente a el de ella, y si ella me habla de espíritu de cuerpo, yo también ya me viene a la mente espíritu de cuerpo, no solamente, sino también espíritu de alma. Es decir, para mí son dos cosas que son conjuntos. Entonces, yo no sé si una de las otras panelistas puede contestar esta pregunta, porque
Ahora no tengo una respuesta y hablaría solamente en voz alta y no me gusta hablar sobre cosas que no están maduras en mi cabeza. De acuerdo, no sé si Barb o Evangelina. Barb creo que quiere contestar. Yo no sé si eso va a responder directamente a la pregunta, pero hay algunas organizaciones de compañías que hacen este trabajo, que se juntan y se tienen imagen en el mundo que nosotros somos una red de compañías que toman en serio la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Entonces tiene como una presencia en el mundo y que es un valor que les es importante. Entonces, eso me parece quizás una manera que las compañías pueden promover. No sé si, pues es mi idea. Estas redes de compañías que se conjuntan y comparten sus recursos y hacen su... pone ese valor ahí en el mundo. Perfecto, gracias, Barb. Finalmente, Evangelina, no sé si tú quieres complementar algo sobre este planteamiento. El micrófono. Perdón, es que me porto muy bien, entonces lo apago apenas termino de hablar. No, creo que definitivamente nosotros, no puedo ser tan puntual como Cristín mismo decía, ¿no? Pero creo que estamos frente a un momento en el que tenemos que tomar acciones y tienen que hacer acciones ya. No sé si algunos de ustedes se acuerdan y hace algunos años era súper normal el ir a una fiesta, beber y conducir y todo era normalizado. La violencia de género también era normalizada. Pues si el marido es, o sea, que le pegue nomás, algo le debe haber hecho. Necesitamos cambiar nosotros como sociedad y necesitamos que las empresas, como decía y repito, hagan su parte, pero tenemos que hacer una revolución. Yo el otro día oía en un webinar también que participé y tengo también como parte de las oportunidades que tenemos. Esta situación nos ha igualado a todos en la enfermedad. Somos todos iguales. Hombres, mujeres, empresarios, gente que trabaja como enfermeras, en las tiendas, somos todos iguales. Vivimos en un mundo en el cual las fronteras las hemos puesto nosotros. El virus nos ha quitado todas las fronteras que tenemos. Ahora que nos hemos dado cuenta de que todos somos iguales, la reconstrucción y la vuelta a la nueva normalidad nos tiene que hacer que estos temas sean importantes. Para aquellos que no vivimos la violencia de género, podamos trabajar y actuar para aquellos que sí la tienen. Entonces, es un llamado a todos a que podamos generar esta conciencia. Y creo, ahí sí, le voy a lanzar la pelotita a Viviana y a mismo Javier. GIZ en el Ecuador tiene mucha expertise acerca de esta problemática. He visto que en algunos medios de comunicación ha salido información, pero no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? Sumémonos todos, armemos algo. Invitarles a todos los que han participado en este webinar que si quieren se sumen. Hay un montón de material que ustedes tienen que se puede difundir. No es hora de quedarnos con los brazos cruzados. Perfecto. Bueno, son las 10:20 de la mañana. Nos hemos pasado un poco del tiempo. La participación de Evangelina, Barb, Cristín, evidentemente de todos ustedes que se han dado el tiempo de escuchar estas valiosas intervenciones. Nos queda claro que este es un problema que podemos enfrentar en conjunto como sociedad. Mujeres tienen una responsabilidad, hombres tenemos una responsabilidad y esto es muy importante
resaltar. Y desde luego el sector privado, el sector público pueden y deben hacer cosas para hacerle cara, para hacerle frente a esta doble pandemia. No hacernos los locos, ¿no? Como decimos acá en Ecuador. Y con ello, pues, simplemente les damos las gracias de nuevo por su tiempo, por haber participado. Les recordamos que si tienen preguntas adicionales, hemos colocado 2 correos electrónicos en el chat para que ustedes se sientan en la libertad de seguir preguntando. Y también un link para que puedan evaluar esta sesión. Sin más que decirles, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muy amables. Un abrazo para todos. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Un buen día. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias.